nuestras Biblias para que cada palabra que es palabra de Dios podamos meditarla. Así de que para iniciar vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana nuevamente nos dirigimos a tu presencia, pidiendo que tú en esta nos dé esa sabiduría, que el Espíritu Santo esté conmigo y con cada uno de nosotros, dándole gracias porque permite ser ese instrumento tuyo para poder estudiar esta palabra. Pedimos tu dirección, que tú nos acompañes y que podamos meditar y entender esta palabra cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En esta mañana, hermanos, vamos a estudiar un tema muy interesante, con muchos que tenemos, y lo he titulado, hermanos, la importancia de la perseverancia. La importancia, hermanos, de la perseverancia. Pero antes de todo, hermanos, yo quiero darles a conocer, según el diccionario, qué quiere decir perseverancia. Porque a veces de repente podemos estudiar algunos temas y tal vez no sabemos, algunos lo sabrán, otros no, pero cómo podemos definir esta palabra. Y esto a mí me motiva, hermanos, a poder estudiar esta palabra, porque primero esta palabra la estudio para mí. Porque sabemos que en el transcurrir de la vida pues hay situaciones tal vez no muy agradables, desagradables, problemas, y nos hace a veces poner un stop de lo que estamos viviendo, de lo que estamos estudiando, de todas las áreas, hermanos, y también en lo espiritual. Pero miren lo que dice esta palabra, esta definición de perseverancia. Y pongamos atención, hermanos, porque esta frase, esta palabra, es la que a veces nosotros nos aparta de los logros, de los objetivos, del éxito en la vida cotidiana y en la vida cristiana. Y miren que la definición dice, de varias que hay, significa persistencia, constante en un curso, en una acción, en lo espiritual, un propósito en cualquier ámbito de la vida, especialmente cuando hay dificultades, cuando hay obstáculos y cuando hay desánimo. Nosotros encontramos lo que relata esto, hermanos, de esta palabra, perseverancia. Como les digo, yo lo digo para mí porque pasamos momentos que uno a veces quisiera parar de todo. Y la palabra, la definición dice que debe ser persistente. Esa es una de las definiciones. Estar constante, ser permanente en algo. A pesar de que haya situaciones difíciles, obstáculos o desánimo. Eso es, ustedes saben cuántas, hablando de lo espiritual, hermano, cuántas personas llegan a la iglesia y muchas no están. ¿Por qué? ¿Cuántas personas no saben, no han tenido
esa valentía de perseverar hasta el final. Porque es de valientes, hermanos, perseverar. En todas las áreas, alguien quiere un trabajo, quiere un negocio, a veces no persevera. Y la palabra de Dios dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Dice la palabra de Dios. Amén, amén. Hasta el fin, hermano. No es hasta medio camino. No es hasta medio camino. Yo puedo tener muchísimos años de estar en la iglesia, pero si no persevero hasta el fin, lastimosamente no voy a lograr el objetivo de ir al reino celestial, de tener la salvación. Entonces, eso es lo que se refiere a una definición, pero también hay palabras relacionadas, hermanos, con la perseverancia. Y encontramos que algunas palabras como la dedicación, ser dedicado a lo que yo quiero lograr, tener esa dedicación en la parte espiritual, hay que dedicarse al estudio, a la oración, a congregarse, a la visitación. Y también otra palabra es la determinación. Yo tengo que determinar si algo me conviene o no me conviene. Otra palabra que se relaciona con la perseverancia, hermano, es la resistencia. ¿Hasta dónde yo resisto, hermano? Mire, la resistencia, el coraje. Nosotros tenemos que tener resistencia en todos los aspectos. Si yo me enfermo, tengo que tener esa resistencia, ese coraje, esa fe en Dios, que Dios me va a sanar. Si voy a tener un problema, tenemos que tener esa resistencia, hermano. Si yo vengo a la iglesia y alguien me dijo algo y no me gustó, yo tengo que tener la resistencia para poder soportar y analizar y pensar que yo vengo por amor a Dios y que no importa lo que pase, yo voy a tener esa resistencia para no irme de la presencia de Dios. Hay otra palabra, hermanos, que se relaciona con esto, la firmeza. Tengo que estar firme, tengo que tener convicción. Y también otra de las palabras es la tenacidad, ser tenaz para poder lograr los objetivos. Pero también, hermanos, la perseverancia, también lo contrario es la inconstancia. Cuando usted o yo somos inconstantes, no realmente la perseverancia no está en nosotros. Inconstante. Hoy vengo a la iglesia, el miércoles no vengo, el otro sábado no vengo. No soy constante, hermanos. La inconstancia es lo contrario de la perseverancia. Entonces, debe ser algo primordial para cada uno de nosotros. La perseverancia, hermano, en la parte espiritual es una señal que somos hijos de Dios, que somos de Cristo, que Cristo está en cada uno de nosotros. Ahí la lectura que la hermana leía, primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8 al 10, decía: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
Toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Miren lo que la palabra de Dios nos habla hoy: ser sobrios y velar. Estamos hablando de la perseverancia. Si la palabra de Dios nos dice que hay que velar, y para velar tengo que estar en perseverancia, perseverando en la fe, hermano, perseverando en la fe, porque dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora primero, hermano? A cuando estamos débiles, cuando no estamos perseverando en la fe, cuando nos olvidamos de Dios. Entonces el enemigo está buscando ese momento para poder atacarnos, para poder que nosotros caigamos en el peligro, en las tentaciones. La perseverancia, entonces, hermanos, es de mucha importancia para cada uno de nosotros. Y hay algo interesante que debemos de tomar en cuenta, que el enemigo ataca ferozmente más a estas personas cuando estaban en la iglesia y se van, cuando dejan de perseverar. Ahí, hermanos, el enemigo entra y los hace lo que quiere con ellos. Y la Biblia nos dice, ahí en el 9 dice que debemos de resistirlo con firmeza, con fe, sabiendo, dice, que los padecimientos van a llegar a nosotros, hermanos. A nosotros van a llegar enfermedades, problemas, dificultades. A todos nos llega, hermanos, pero debemos de tomar en cuenta que aún ahí debemos de buscar la perfección, debemos de buscar la fortaleza, debemos de buscar establecer ese contacto permanente con Dios. Miren que Satanás usa muchas estrategias, hermano. Y una de las estrategias que el enemigo usa, hermano, es que aplica anestesia espiritual para que nosotros no descubramos el daño que estamos haciéndonos nosotros mismos, para que nosotros no podamos percibir que estamos siendo dañados. Mire, ustedes ya saben, hermanos, qué es anestesia. Ustedes saben que cuando una persona va a ser intervenida quirúrgicamente en una operación, tienen que aplicarle anestesia. ¿Para qué? Para que no pueda sentir el dolor. Y entonces la persona, cuando está anestesiada, pueden hacer cualquier tipo de situación en su cuerpo. Le pueden cortar un pie, le pueden cortar una mano, no siente nada, porque tiene anestesia, está anestesiado. Y eso es lo que Satanás busca a nosotros, hermanos, aplicar esa anestesia espiritual en nosotros. ¿Y cuándo la aplica? ¿Y cuándo y cómo funciona? Cuando el enemigo, hermanos, nos tiene atrapados, nosotros no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas dañinas para nuestra vida espiritual. Estamos adormitados, hacemos cosas indebidas porque estamos anestesiados por el enemigo. No nos deja reflexionar, como el que está ahí, el enfermo, que ahí no puede actuar, no puede decirle nada al médico, que no le corte tal cosa. No le puede decir nada porque está dormido. Así muchas veces nosotros, hermanos, nos adormitamos espiritualmente y no nos levantamos, hermanos. Mire lo interesante, que debemos tener tanto cuidado cada uno de nosotros.
Y por eso que ese tema, pues, me parece que nosotros debemos meditar en ser perseverantes. Pero veamos, hermanos, la importancia de perseverar. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los logros de estar en perfecta armonía con Dios? Y una de ellas, hermanos, es que si somos perseverantes, realmente somos de Cristo. Somos de Cristo, hermanos, si perseveramos. Y ahí en Juan, en la segunda carta de Juan, Juan solo tiene un solo capítulo, ahí en el versículo 9, hermanos, dice la palabra de Dios, 1:9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Miren lo interesante de perseverar. Somos de Cristo, hermano, porque la palabra de Dios nos dice claramente que el que se extravía no persevera. El que se extravía ya deja de perseverar. El que se extravía ya no está en el camino de Dios. Entonces, no tiene a Dios, dice, porque no está perseverando. Y si persevera, pues sí, tiene a Cristo en su corazón. Somos de Cristo, entonces, hermanos, y nos vamos a deleitar en el Evangelio, en el estudio de la palabra, hermanos. Eso va a ser un placer para nosotros, no va a ser una carga cuando nosotros prediquemos el Evangelio, cuando nosotros salgamos a visitar, cuando nosotros damos estudio bíblico, cuando nosotros venimos a la iglesia. No va a ser una carga, sino que va a ser un deleite, como cuando nosotros, lo que estábamos hablando ahorita de trabajar en la obra, hermanos, debería ser un deleite venir a la iglesia, venir a acomodar la silla, venir a asear, venir a chapodar. Debería ser un deleite, hermanos, porque estamos trabajando para la obra de Dios, hermano. Entonces, eso debe ser un placer, no una carga. Y Salmo 122:1 también nos habla algo muy interesante. Salmos 122, versículo 1. Dice: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iré. Es lo que está diciendo el salmista David. Mire qué interesante, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mire qué maravilloso, hablando del placer, del deleite. Se deleitaba el salmista, hermano, cuando el pueblo, la gente decía que iba a ir a la presencia de Dios, iba a ir a la casa de Dios. Sí, debemos de deleitarnos cada uno de nosotros, ¿no? La iglesia primitiva también se deleitaba en perseverar, en permanecer unidas en el Evangelio. Mire lo que dice Hechos ahí en el capítulo 5, versículo 42, 40-42, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 40 al 42. Dice la palabra de nuestro Dios: estuvieron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por
dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Mire, estábamos hablando nosotros, hermanos, del deleite, del gozo de trabajar en la obra de Dios. Y mire cómo estos personajes, hermanos, estaban siendo perseguidos, los encarcelaban, los golpeaban, y dice aquí la Biblia que los azotaban y que les ordenaron que ya no hablaran de Jesús. Mire qué interesante, hermano. Le dijeron ya no hablen de Jesús, lo vamos a dejar en libertad, pero ya no tienen que andar predicando de Jesús. Pero mire lo que ellos hicieron. Dicen que salieron del concilio gozosos, que no salieron preocupados, tristes, pensando en que si lo volvemos a hacer nos van a volver a meter presos. Mire que no. Ellos dicen que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos, por padecer por Cristo Jesús. Así salieron ellos. Y dicen que y todos los días, dice, a pesar de esas circunstancias, todos los días pasaban en el templo, en las casas, incesantemente, dice, enseñando y predicando a Jesucristo. Miren qué maravilloso. Miren que nosotros no tenemos, nadie nos persigue, hermano. Podemos andar por cualquier barrio, hemos ido a cualquier colonia, hemos predicado y nadie nos ha amenazado, nadie nos ha agarrado, nos ha torturado, nadie nos ha metido preso, pero resulta que nosotros no tenemos el deseo de ir a predicar, aunque no nos ha pasado nada. Nada nos ha pasado, hermanos. Hemos ido allá a la 17 y Madera Costa, que dicen que es peligroso, hemos ido a varios sectores y no nos ha pasado nada. Nadie nos ha agarrado, nadie nos ha amenazado, tal vez los hemos encontrado a ellos, pero no nos dicen nada. Pero nosotros no queremos salir a predicar.